Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa situándonos en el día jueves 16 de agosto del año de 1928, fecha en la que el periódico Excelsior, en su número 4167, publicó esta nota: fusilamiento en la capital potosina ayer. México se encontraba en plena guerra cristera. Varias personas fueron juzgadas por un consejo de guerra que los sentenció a la última pena. Uno de los fusilados, antes de morir, denunció al que aparece como jefe de la rebelión en San Luis Potosí. San Luis Potosí, agosto 15. En consejo de guerra sumarísimo fueron ejecutados en la penitenciaría local Fidelio Sánchez, Fidel Muro, Dionisio Ábalos, José Belén Cárdenas, Nicolás Acosta, Mauro Valderas y Adalberto Torres. Fueron aprehendidos por el general Ildefonso Turrubiates en agua cercada, municipio de Cárdenas. A los dos primeros se les encontró parque preparado para su envío a Guanajuato. Fidelio Sánchez era hermano del cura Darío Sánchez Serafín. Darío Sánchez denunció al cabecilla rebelde Jacinto Noyola, jefe supremo de la rebelión en San Luis Potosí, quien fue capturado horas después del fusilamiento del delator y de los demás rebeldes. Es decir, a pesar de que delató a sus compañeros, ni aún así se salvó de ser fusilado. Sánchez dijo que era justo que recibieran idéntico castigo todos los culpables. Aprovechando las escasas fuerzas de guarda, estos rebeldes tomaron rayón, cometiendo todo género de fechorías, robando comercios y dando muerte al presidente municipal y a un joven que trataba de avisar a Cárdenas sobre la presencia de los alzados católicos. Los federales contaron con el apoyo de las fuerzas agraristas para detener a los rebeldes. Y bueno, en San Luis Potosí era el estado donde más donde más se gestaron este tipo de fuerzas, las fuerzas agraristas. ¿Y qué eran esas fuerzas? Pues desgraciadamente, lamentablemente, pisoteando los preceptos de la Revolución Mexicana, en los cuales el pueblo luchó por la recuperación de la tierra, los gobiernos revolucionarios, como el de Carranza, el de Calles, el de Obregón, daban la tierra a los campesinos, que era un legítimo derecho, pero condicionando la entrega a que los campesinos organizaran fuerzas armadas, pero a favor del gobierno, si no, no les daban la tierra. Y esas fuerzas, como en este caso, eran usadas por el gobierno para lo que al gobierno se le diera la gana, como fue el atacar a estos guerrilleros cristeros. Eran las fuerzas agrarias injustamente condicionadas a que les entregaban la tierra a los campesinos, siempre y cuando se organizaran armadamente en defensa del propio gobierno. Así se las gastaban estos corruptos Calles y Obregón. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: Carlos Castro Balda no ha sido consignado aún al juzgado de San Ángel. Se ha dado un plazo improrrogable de un mes a los peritos médicos que están examinando a León Toral, el asesino de Obregón, para que presten su dictamen.
Aún no se consignaba a Carlos Castro Balda, el que había puesto dinamita en la Cámara de Diputados y en el centro director obregonista. Y el juez había concedido a los médicos legistas un plazo improrrogable de un mes para que presentaran el resultado del estudio médico que practicaran a José de León Toral. La Inspección General de Policía aseguraba contar con nuevos elementos de culpabilidad en torno a las personas que habían sido ya liberadas al salir absueltas del cargo de complicidad en el crimen de Obregón, por lo que se les estaba volviendo a tomar declaración. Es decir, de manera criminal, absurda, abusiva e ilegal, el gobierno, las autoridades encargadas de impartir justicia, pretendían involucrar a un montón de personas, cerca de 30 o más, como cómplices en el crimen de Obregón. Pero como no tuvieron argumentos, elementos legales para ello, tuvieron que liberar a todas las personas. Pero el gobierno insistía en buscarles, en fincarles cargos falsos para involucrarlos en ese crimen. Esa era la justicia mexicana. Ese era el régimen de terror que estableció Obregón y que estableció Calles y que todavía hasta la fecha sigue predominando en nuestro país y que pues está combatiendo ese régimen injusto, arbitrario, ilegal que durante décadas ha tenido el poder judicial. Pero cómo está costando trabajo meter al orden a los que eran los encargados, a los que son los encargados y encargadas de aplicar la justicia en nuestro país. ¿Cuánto tenemos que pagar las mexicanas y los mexicanos para que el Poder Judicial cumpla verdaderamente con la Constitución? En su página 3, el periódico Excelsior publicó esta otra nota. Programa para la velada luctuosa en memoria del general Obregón. Se efectuará mañana por la noche en el Teatro Iris de esta capital, a un mes de su asesinato. Mientras se informaba que el señor Arturo Elías, cónsul general de México en Nueva York, no ingresaría al gabinete de Plutarco Elías Calles y que el senador Miguel F. Ortega fue designado presidente de la mesa directiva del Senado de la República, se anunciaba el programa para el homenaje fúnebre que se desarrollaría el 17 de agosto a partir de las 8 de la noche en el Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Las participaciones artísticas estarían integradas por Sueño de una noche de verano de Mendelssohn y el himno a Víctor Hugo de Saint-Saëns, que interpretaría la banda de policía, y elegía Libértame Palestina, Solveig, por el Orfeo Clásico de la Secretaría de Educación, dirigido por el maestro Ángel E. Ferreiro. El primer discurso sería el del diputado Alfonso Francisco Ramírez, en representación del bloque revolucionario obregonista en la Cámara de Diputados. Después vendrían las palabras del diputado Aurelio Manrique, que se traía un pleitazo contra Calles. Aurelio Manrique, casi acusándolo de ser el autor intelectual del crimen de Obregón. Aurelio Manrique, por la Confederación de Partidos Obregonistas de la República Mexicana. Posteriormente, la intervención del senador Eduardo Neri en representación del bloque revolucionario obregonista en el Senado de la República. Inmediatamente de que se guardaran 5 minutos de silencio, vendría el turno para la alocución de Antonio Díaz Soto y Gama, antiguo zapatista, después se hizo obregonista y después se metió al sistema.
en representación de los partidos obregonistas del Distrito Federal. Las intervenciones musicales y las arengas irían intercaladas. Otra nota es la siguiente: fuerte derrota que infligieron a los rebeldes. Las tropas federales los batieron en Los Plátanos, Jalisco. Un informe oficial fue enviado por el general Heliodoro Chariz al presidente Calles. Desde Colima se informaba a Calles que el 20º Regimiento, a cargo del mayor Hilario Ruiz Velasco, la Gendarmería del Estado y acordada de Tapames, al mando del presidente municipal de ese pueblo, derrotaron a la partida rebelde del cabecilla Marcos Torres en Los Plátanos, haciéndoles 11 muertos, un verdadero baño de sangre en México, quitándoles 5 armas de diferentes calibres y recogiéndoles 50 cabezas de ganado vacuno. El general Heliodoro Chariz también notificaba que en el combate resultó muerto el cabecilla Irineo María, propietario del rancho Los Plátanos. Sus fuerzas se reconcentraban en Tapames para nuevas operaciones y que la partida de fanáticos de Marcos Torres abandonó la serranía de Islahuacán. Así le llamaban el gobierno a los guerrilleros cristeros, fanáticos. Al llegar a San Juan del Carmen, Jalisco, las fuerzas del 57º Batallón y del 90º Regimiento, a las órdenes de los capitanes segundo, Juan Reyes Flores y Jesús Dorantes Acevedo, se enfrentaron a la partida rebelde de 10 hombres comandada por Martiniano Rodríguez, derrotándola y dispersándola. Mataron a 3 rebeldes y les recogieron 6 caballos y algunas armas. Seguiría la persecución en contra de los guerrilleros cristeros sobre la región de los volcanes. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: edificios del clero para diversos usos han sido cedidos por disposición de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que la Iglesia Católica, para tratar de que se echara abajo la ley Calles, pues ordenó el cierre de los templos católicos para el 30 de agosto de 1926 y el gobierno respondió pues haciéndose cargo de la administración de los templos. Y estos lugares pues muchas veces fueron decomisados en favor del gobierno para poner escuelas y otras cosas más. Han sido cedidos por disposición de la Secretaría de Hacienda. Por acuerdo presidencial, diversos predios al servicio del clero fueron destinados para el despacho de asuntos oficiales del gobierno. Para prisión militar al servicio de la Secretaría de Guerra y Marina, se entregó el predio ubicado entre las calles Ramos Arizpe, Musquis, Matamoros y Allende en la ciudad de Torreón. El anexo al templo parroquial de Ozuloacán, Veracruz, sería ocupado por la Administración de Correos. El anexo al templo parroquial de Tepozcolula, Oaxaca, sería usado para la oficina de Hacienda. La casa cural de Pátzcuaro, Michoacán, se consignaría para uso de la Escuela Rural Experimental. La instalación del Museo de Arte e Historia al servicio del gobierno de Nuevo León se haría en el inmueble conocido como ex obispado de la calle de Loma de Berea en Monterrey. El templo de Tamiagua se destinaría a Agencia de Hacienda y Receptoría de Rentas y al gobierno de Veracruz. Pues así era la situación del decomiso de las propiedades que ostentaba la Iglesia Católica y se ponían al servicio del pueblo. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.